transformado por ella, sabiendo que el trabajo que debe haber en nuestro interior es mantener un corazón humilde, un corazón enseñable para poder recibir la palabra, aquella palabra que transforma, que cambia, que purifica nuestra vida, pero no es por arte de magia. O sea, debe haber una renuncia en nuestro corazón. La palabra siempre hará lo que Dios quiere que haga. Pero ya leímos hoy día, habían lugares donde la palabra fue hablada, los milagros fueron mostrados, realizados, y los corazones orgullosos, altivos, no quisieron escuchar la palabra. Cuando hablamos de poder cultivar un corazón que es consciente de la necesidad de alimentarse de la palabra, eso nos ayuda a tener cuidado en el desarrollo de nuestro día a día, de tener un corazón humilde, de estar atentos a aquellas cosas que se presentan en el día a día y que fácilmente pueden ser un desliz que se vuelve pecaminoso a nuestras vidas. Pero damos gracias al Señor por poder estar. En este día, domingo 16 de noviembre, ya habiendo terminado el capítulo 6 de Romanos, vamos en unas pocas semanas a hablar y predicar acerca de los salmos. Al menos de mi parte, primera vez. Y doy gracias al Señor por darme también el privilegio de poder hacerlo. Vamos a estar enfocados las próximas semanas, hoy y creo que el próximo domingo, Salmo 22. Vamos a ver también el Salmo 23 y 24. ¿Lo leyó? Hemos visto a lo largo del tiempo, si usted ha estado en esta casa por un par de años, de cómo la palabra que Dios ha hablado a esta casa también se ha anticipado de alguna manera a ciertos eventos que algunos de ustedes y también de nosotros hemos ido viviendo. Cuando el pastor Daniel también nos habló del consuelo por mucho tiempo, a veces parecíamos no comprender por qué la palabra del consuelo. Y en el transcurso y en el desarrollo fuimos viendo que también muchos de nosotros y ustedes fueron padeciendo ciertas circunstancias en donde claramente la palabra del consuelo también nos ayudó a estar de pie y ser fortalecidos. Sabemos que la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios ayuda, levanta, consuela, y encontramos en la Escritura muchos pasajes que son refrigerios realmente a nuestra vida en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos en donde estamos desfallecidos, sin ánimo, sin ganas. Esto nos permite, aquel que encuentra en la palabra ese refrigerio, recurrir constantemente a ellos. Y ahí usted también encuentra una de las razones por qué Dios permite también tiempos de aflicción en nuestra vida. Es porque en tiempos en donde estamos bien no recurriríamos ni a la oración ni a la palabra como debiésemos hacerlo en tiempos de aflicción. Muchos hombres escogidos de Dios pasaron penalidades, aflicciones, angustias, aunque usted no lo crea, depresión, tristezas, y Dios los consoló de diferentes maneras. A veces el consuelo que Dios da a un hombre o a una mujer que está viviendo tiempos de aflicción no es como nosotros esperamos. Porque mientras que a usted y a mí lo único que pudiera consolar mi vida es que Dios quite la aflicción, ¿cierto?
pero Dios no opera con la lógica del hombre. Por eso es que vemos cómo Dios consuela por medio de la palabra. Y tenemos un apóstol Pablo, considerado un gigante en la fe, un hombre que al día de hoy y por muchas generaciones más que vendrán, seguirá hablando a la vida de los creyentes. Dice que en tiempos, tiempos de angustia, por causa del mismo evangelio, fue consolado por el mismo Cristo. En 2 de Corintios 1, del 3 al 11. Búsquelo usted después. Pero también en otro tiempo de tribulación, él dice que fue consolado con la venida de Tito. Tito, que era un hombre joven en la fe. Otras veces Dios lo consoló por medio de noticias, de saber que la fe por aquellos hermanos que tanto había orado y se había esmerado, estaban creciendo y estaban abundando en palabra. El texto de Tito, 2 de Corintios 7, versículos 5 al 7. Encontramos también a un rey David. Las penurias que él atravesó fueron muchas. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, etc. Cada experiencia que él relata refleja lo dura que fue su vida. Tenemos una muestra de ello en los salmos que él escribió. En uno de ellos, en el Salmo 38:4, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Y él dice: me estoy hundiendo. ¿Se ha sentido así? Sin embargo, pese al dolor y la tristeza que él podía sentir, siempre buscaba el refugio en Dios. ¿Es así nuestro caso? En el Salmo 42:11, versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él exclama, dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. A veces cuesta salirnos de nuestra miseria. ¿Sabe por qué? Porque allí también encontramos complacencia y justificación. Cuando simplemente miramos nuestra vida y vemos cuán abatido estamos, cuán afligido estamos, no nos da para pensar en nadie más. Y no salimos de nuestro yo. El salmista dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Él se examina. Y él dice, oye, voy a poner mi esperanza en Dios. Nuevamente lo he de alabar. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Tenemos a un Elías, después que tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Los profetas de Baal hicieron una serie de ritos, usted sabe, que no funcionaron. Vino el profeta Elías y sale con una gran victoria porque Dios de verdad se manifestó, dio a conocer su nombre, dio a conocer su poder y él estaba efervescente por todo lo que Dios había hecho porque él sabía quién era Dios. Luego de eso, una mujer lo amenaza, huye, se esconde y termina en una cueva. Tan profunda fue la angustia que él sintió en esos momentos de aflicción que le pidió a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes 18 y 19 para que usted después lo pueda leer. Tenemos a un Jonás
que usted sabe que es muy famoso por el pez, que desobedeció a Dios. Pero ese no fue lo que a él lo llevó a una depresión, sino que se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive. ¿Quién se podría enojar porque Dios perdona a alguien? ¿Cierto? Él se enojó. Y su enfado fue tal que él llegó a preferir la muerte. Eso usted lo encuentra en Jonás 4. Y a primera vista el comportamiento que él tiene no parece ser de una persona deprimida. Pero los estudios han descubierto que una de las manifestaciones también de la depresión es el enojo. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ella. Tenemos a una Noemí que pierde a su esposo, pierde a sus hijos, mientras ella vivía en un pueblo extranjero. Ella no fue la excepción. Ella lo que hace fue que cuando regresa a su tierra natal pidió que la llamen Mara. Noemí significa dulce y Mara significa amarga. Ruth 1, versículos 19 al 21. Su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y amargura por las experiencias que vivió ella. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado de la dulzura a la amargura? Producto de los padecimientos, producto de las aflicciones, producto de lo que el Señor ha permitido en nuestra vida. Porque no hemos comprendido en realidad que la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta. Job pierde a sus hijos, sus bienes, su riqueza, contrae una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni rechazar a Dios. El problema de él, dice, no era con Dios, pero él de todas maneras prefiere algo. Él durante ese tiempo le hizo muchas preguntas a Dios, usted lo sabe, hasta el punto que llegó a querer no haber nacido. El desear la muerte es una manifestación también de la depresión. En Job, capítulo 3, versículos 3 y 4, la versión NTV dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. ¿Hemos deseado esto? Cuando simplemente es un pensamiento en tiempos de aflicción, amado, usted puede llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Pero a veces ese pensamiento se transforma en un estadio en la vida de alguien. Muchos en lo natural, en ese estadio no pueden escapar. Y lo que hacen es quitarse la vida. Es tanta la depresión, es tanta la angustia, Satanás los tiene tan asfixiados que literalmente ellos dicen la única manera de salir de esto es ya no existiendo y se quitan la vida. Jeremías se le conoce, usted sabe, como el profeta llorón, y esto se debe a que solía llorar a menudo y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Claramente eso traía depresión. Estar constantemente hablando, dando directrices y ver que en general a quienes oyen la palabra hacen caso omiso de las instrucciones. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia, además era pobre y rechazado por los demás. Si bien
se convierte en un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia. Al igual que Job maldijo el día de su nacimiento. En Jeremías 20, versículo 14 y 18 dice: sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Estos son solo algunos ejemplos que podemos encontrar en la Escritura. Cada uno de ellos fueron hombres y mujeres utilizados por Dios. Y el que Dios utilice un vaso que es débil es para que Él se lleve la gloria en medio de la debilidad, porque Él nos fortalece. Pero no significa que en todo tiempo nuestra vida da esa gloria a Dios. Hay momentos de angustia, hay momentos de desesperación. Y es allí donde debemos clamar más fielmente al Señor, como orábamos delante, doblar nuestras rodillas delante del Señor y hacerle ver cuán frágiles somos y que Él no quite su fortaleza de nuestras vidas, porque somos débiles, y esa es la verdad. A veces tú y yo pensamos que podemos escapar de las aflicciones, angustias, situaciones, circunstancias, sea directa o indirectamente, de la pena, de la depresión. Pero cuando no somos capaces de superar estas situaciones, o como cantamos, cuando nuestra alma no está bien, no está contenta, no que se terminen, sino poder estar firmes en el Señor a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, y en paz con las obras de la providencia de Dios, manifestamos de alguna manera una angustia que nos lleva al desánimo, y el desánimo nos lleva a no tener ganas de orar, de leer la palabra, de meditar. No hay deseos de adorar al Señor, no hay deseos de congregarse, no hay deseos que me llamen, no hay gratitud en el corazón y todo se vuelve oscuro. Si alguno de nosotros no hemos pasado por estos tiempos, en realidad es que nunca lo entendimos. Porque aquí no significa que al pastor nunca le ha ocurrido. Porque todos estamos expuestos a esto. Y esto tiene que ver con no saber, o puede ser incluso falta de madurez, o incluso alguien maduro padecer de tal manera que su fe también es puesta a prueba. Pensamos, ¿cómo voy a adorar a un Dios que permite que yo pase estas situaciones? No hay deseo de congregarnos y todo esto realmente o finalmente resulta en desgaste que día a día nos debilita y aparta de los medios de gracia que Dios nos dio. El otro día comentaba que escuché cuando dicen que a Sproul le preguntaron por qué Dios castiga o por qué Dios permite que a las personas buenas le ocurran cosas malas. ¿Se ha visto usted en eso? ¿Le ha pedido al Señor explicaciones? ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, la respuesta de él fue: esto ha ocurrido solo una vez en la vida. Y no muchas veces como nosotros pudiésemos pensar. Y la vez que ocurrió, le ocurrió a alguien que vivió sin pecado, que fue justo, que fue santo, y Él fue a la cruz por nuestra causa. Fuera de Él no hay nadie más bueno. No hay nadie que busque a Dios y no hay nadie que quiera obedecerlo de manera natural. Sé que la palabra de Dios fortalece nuestra alma. Dijimos y mencionamos a David. Salmo 138:3 dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 119:28 dice: estoy cansado y lloro de tristeza. Fortaléceme tal como lo prometiste.
Ese fue el Salmo 119, 28. El 119, 14 dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Y dice, tu palabra es mi esperanza. Salmo 23, 4, que vamos a ver domingo más adelante. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jeremías 33, 1. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Se ve usted así? ¿Se ve amado eternamente por Dios? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 14:2, versículo 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No trae esperanza esto? ¿No trae un alivio y no trae un consuelo que la aflicción pasajera que estamos viviendo no se va a comparar con la gloria de habitar lo que el Padre ha preparado para nuestras vidas? Por esta razón y con esta quizás introducción un poco más larga de lo que hubiese querido, es que el Señor ha puesto una carga en nuestro corazón junto al pastor Daniel, de tener palabras de exhortación, de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de manera que volvamos a desear, anhelar como nunca antes conocer al Señor y aferrarnos firmemente a Él. Esta palabra no viene a despejar tus dificultades. Si estás pensando que la palabra de Dios va a venir a remover todo aquello que te tiene complicado, hermano, pierde la esperanza en eso. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero Él viene a fortalecernos en medio de, a sostenernos en medio de, a hacer que levantemos nuestra mirada a pesar de, para que en todo nos veamos fortalecidos y suplidos en Él. Durante los próximos domingos, como ya dije, el Señor nos estará hablando y la palabra estará centrada, Salmo 22, 23 y 24, y esperamos en el Señor que esta palabra nos permita volver a deleitarnos en Él. La idea es que manifestemos nuestra obediencia al Señor, nuestra fidelidad a Él, a pesar de lo que estemos viviendo cada uno de nosotros. Con esa introducción le invito a que vamos al Salmo 22. El Salmo 22 tiene una razón de ser. Pero el Salmo 23, que es tan popular en medio de los creyentes y en general de todas la familia, aún de los que dicen creer en Dios a su manera. Te encontrará la Biblia muchas veces amarillas en ciertas páginas porque ellos piensan a manera de muletilla que mantener la Biblia abierta en cierto pasaje va a cuidar su vida y sus casas y sus pertenencias. Entonces el Salmo 23, que es tan popular, tan maravilloso, no tiene en realidad sentido sin el Salmo 22. Y los comentaristas dicen que tenemos una trilogía o un tríptico de los salmos que se relacionan entre sí. Y estos son los salmos pastorales 22, 23 y 24. En el Salmo 22 veremos al buen pastor, el Señor Jesucristo entregando su vida, y Él mismo hizo esta declaración en Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace?
da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 tenemos al gran pastor. Pasamos del buen pastor, pasamos al gran pastor en el Salmo 23. Y el libro de Hebreos finaliza con esta bendición apostólica. Hebreos 13, versículo 20-21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran pastor, porque el Salmo 23 lo revela como el gran pastor. Pero además tenemos el Salmo 24. Y vamos a ver que Él es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que para que usted vaya teniendo una introducción a esto, en el Salmo 22 veremos la cruz, Salmo 23 veremos el cayado que usa el pastor, Salmo 24 la corona del rey. En el Salmo 22 Él es el Salvador. En el Salmo 23 Él es quien nos satisface. Y en el Salmo 24 Él es soberano. En el Salmo 22 Él es el fundamento, pero en el Salmo 23 es la manifestación. Y en el Salmo 24 Él es la esperanza gloriosa. En el Salmo 22 Él muere. Él da su vida. En el Salmo 23 Él está viviendo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y en el Salmo 24 Él está viniendo a buscar a su pueblo. En el Salmo 22 nos habla del pasado, Salmo 23 nos habla del presente, mientras que el Salmo 24 nos habla del futuro y la gloria que nos espera junto a Él. No estoy esperando que usted termine de anotar, por si. Estará todo eso pero debemos avanzar. En el Salmo 22, Él da su vida por las ovejas. El Salmo 23, Él da su amor por las ovejas. Y en el Salmo 24, Él nos da vida cuando Él regrese. Por lo tanto, tenemos acá un cuadro maravilloso formado por estos 3 salmos que el Señor nos va a permitir en esta semana poder estudiar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el tiempo que podemos estar reunidos, por exponernos a tu palabra. Te ruego, Señor, que ella hable poderosamente a nuestras vidas, que ella sea la que consuele, que ella sea la que fortalezca, levante, exhorte, anime, corrija nuestra vida, porque claramente hay muchas cosas que corregir en nuestra vida. Te ruego, Señor, que ella, solo tu palabra, pueda ser hablada en este día y nuestros hermanos puedan ver en ti y escuchar tu voz audible a sus vidas, queriendo y llevándolos a ser conformados a la imagen de Cristo y en esa forma tener todo el vigor que nuestros cuerpos necesitan, que nuestra vida espiritual necesitan para poder ser fiel a ti en obediencia y vivir en santidad y en justicia. Te lo ruego en Cristo nuestro Salvador. Amén. Entonces comenzamos diciendo que el Salmo 22, que es el Salmo de la cruz, vamos a encontrar en este Salmo el siervo de Dios, desamparado, rescatado y triunfante. Este Salmo pasa por varias secciones y llama la atención en la manera como inicia. Este es el Salmo de la cruz y corresponde al capítulo 22 del Génesis, de manera paralela, el sacrificio de Isaac, que es una figura también de lo que hemos de hablar hoy. Y también al capítulo 53 de Isaías, que es el sufrimiento del siervo de Jehová.
En la Escritura tenemos muchos salmos mesiánicos que son retratos de Cristo. El Salmo 1 tenemos un retrato de Cristo, de su carácter, de su vida, de su práctica, pero aquí tenemos la pasión de Cristo. Aquí vemos la obra que Él ha hecho y cómo Él consumó esta obra. Por lo tanto, vamos a ver la pasión de Cristo de manera profunda, no como lo relatan los evangelios, sino vamos a entrar al corazón directo del Señor Jesús. El Salmo 22 es como un rayo X que penetra hasta los propios pensamientos de Jesús. Vamos a ver la angustia de su pasión y su alma se presenta completamente desnuda en este salmo. En los evangelios usted podrá observar los hechos que, por ejemplo, Mateo, Marcos vieron con el lente que les permitió captar algunos detalles. Pero ese lente no tiene la capacidad de capturar la mente, de capturar el corazón, así como lo ha hecho David mediante este salmo, que claramente ha sido una inspiración de Dios. Entonces ellos detallan ciertas cosas, pero este salmo viene a complementar y viene a que ambos sean un todo para poder ver no solo lo físico, sino también lo que él pensaba y lo que él estaba experimentando en su corazón. Así es como han sido colocados dentro del canon de la Escritura. Pero el Salmo 22 nos habla en detalle, es una antesala a lo que él años más tarde iba a experimentar. Vamos a apreciar lo que pasaba por el corazón del Señor, lo que pasaba por su alma, lo que pasaba por su mente cuando él estaba colgado en el madero. Muchos estudiosos, teólogos, comentaristas han creído que el Señor Jesús, mientras estaba colgado en la cruz, citó el Salmo 22. Y si usted me pregunta, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Porque nada hay de coincidencia. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no se contradice. Y Jesús lo que experimentó en la cruz y lo que él dijo no vino a contradecir la palabra que unos 1000 años antes había sido escrita y declarada. Y aquí vemos la suficiencia, el poder, la autoridad de la palabra, que es completamente inerrante y es nuestra única fuente de alimento. Martín Lutero escribió, citando a Spurgeon, dice: este es un tipo de joya entre los salmos, y peculiarmente es excelente y notable. Contiene los profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo, cuando agonizaba en medio de los terrores y angustias de la ira divina y la muerte que sobrepasa todo pensamiento y comprensión humana. Fin de la cita. Pero también el pastor John MacArthur comenta al respecto, dice: este salmo presenta al lector un gran contraste en disposición. El lamento caracteriza los primeros 21 versículos, mientras que la alabanza y la acción de gracias marcan los últimos 10 versículos. La oración explica este impresionante giro de lamento a alabanza. Y es la historia de haber sido primero abandonado por Dios y luego recibido por Dios. Se aplicó en un sentido inmediato a David y luego al más gran David, el Mesías. El Nuevo Testamento contiene 15 citas o alusiones mesiánicas a este salmo, lo que llevó a algunos en la iglesia primitiva a designarlo como el quinto evangelio. Fin de la cita. ¿Qué vamos a encontrar en el Salmo 22? Número 1, la desesperanza
del salmista. Recuerde, y vamos a explicarlo, que es David quien lo escribe. De alguna manera hay vivencias de él, pero también hay vivencias que él nunca, no vivencias, sino aspectos que él nunca vivió y que apuntan solamente al Señor Jesucristo. Pero usted no olvide que él lo escribió. Por lo tanto, vamos a encontrar del versículo 1 al 5 la desesperanza y la historia nacional. Del 6 al 10, la desesperanza y la historia del nacimiento, los recuerdos que él tiene. Vamos a ver una oración del salmista del versículo 11 al 21. Y él en estos versículos va a tener una perspectiva de impotencia y una perspectiva de ayuda divina. Y va a terminar con los testimonios y la adoración del salmista por la oración contestada del Señor. Y por último, Spurgeon dice: ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas y la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que siguió después de ellos. Dice: oh, si tuviéramos gracia para poder acercarnos y contemplar esta gran visión, leeríamos con reverencia, quitándonos el calzado como Moisés ante la zarza ardiente, porque si hay un lugar santo en algún punto de la Escritura, es precisamente en este salmo. Fin de la cita. En ningún otro salmo encontramos una acumulación semejante de inmenso dolor extremo, con sufrimiento interior tan grande, pero con la más perfecta inocencia. No vamos a encontrar. De alguna manera, todos los que padecieron en la Escritura tenían su porqué y tenían su consecuencia. Pero no hay explicación para el hombre lo que vivió el Hijo de Dios. Aunque conocemos el trasfondo, ¿por qué lo hizo? Yo voy a confiar en que usted ha leído el Salmo. No lo vamos a leer completo, sino que vamos a ir leyendo por sección y vamos a iniciar en la agonía de aquel desamparado, versículos 1 y 2. Inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. William MacDonald dice: acerquémonos a este salmo con la máxima solemnidad y reverencia, porque probablemente nunca has pisado tierra más santa que esta. Hemos venido al Gólgota, donde el buen pastor está poniendo su vida por las ovejas. Durante 3 horas el mundo ha estado envuelto en tinieblas profundas. Ahora lo que alguien llamó el grito huérfano de Emanuel retumba en el universo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fin de la cita. Este salmo comienza abruptamente con una escena desconcertadora. Alguien que conoce a Dios, alguien que confía en Dios, está gritando, está siendo desamparado y clama a Dios en agonía. Mientras que este salmo era verdaderamente del rey David, en su experiencia de la vida, es también, como muchos salmos, aún más cierto lo que habla acerca de Jesús. Que el Señor nos ayude a discriminar cuándo es David y cuándo es el Señor, para que tengamos un entendimiento pleno de lo que Él nos quiere hablar. Jesús deliberadamente escogió estas palabras para describir su agonía en la cruz. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Boyce dice:
podemos tener la bastante seguridad de que Jesús estaba meditando en el Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento y de que vio su crucifixión como un cumplimiento particular del Salmo 22. Las palabras Dios mío, esta introducción que se hace al iniciar es muy poderosa en al menos dos niveles. El clamor Dios mío muestra que el desamparado en verdad tenía una relación con Dios. Él fue una víctima de la crueldad de los hombres, pero el clamor y la queja fue con Dios. Más aún dijo otra vez, Dios mío. Y no para o en contra de los hombres, sino fue hacia Dios. Pero también la repetición del ruego muestra la intensidad de la agonía. Cuando usted está en desesperación y algo va a ocurrir, ¿cuántas veces repite usted algo? ¿Una vez? Cuando hay una agonía, cuando hay algo que va a desencadenar y usted sabe que no es bueno, usted no llama simplemente la atención una vez, sino que usted todas las veces que sea necesario para que alguien tome atención. Este clamor manifiesta esto. Hay una repetición porque hace ver la intensidad de la agonía que se está viviendo. Pero luego está acompañada de la palabra, ¿por qué me has desamparado? Y hay una nota de sorpresa en este clamor. El desamparado parece un poco confundido. ¿Por qué mi Dios, mi Padre, me desampararía? Otros pueden merecer esto, pero no logro entender por qué Él me ha desamparado a mí. Hablando de Jesús como el hombre perfecto, Él aprendió a depender y a descansar en Dios, en su Padre, cuando anduvo en este mundo. El pastor Daniel nos ha dicho, Él inicia su ministerio en oración, lo termina en oración, su desarrollo fue en oración, por lo tanto Él vivió y experimentó una comunión con el Padre simplemente sin igual. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Pero en esa hora tan desesperada y desesperanzada, Él fue abandonado por Dios. Y esto lo vamos a explicar porque nos tiene que quedar muy claro en qué sentido desamparado. Él no tenía lugar alguno donde volverse, él no podía ir a Dios, él no podía buscar ayuda en aquellos que lo miraban al pie de la cruz. Ellos lo estaban crucificando y ellos eran sus amigos, aquellos que le amaban, estaban imposibilitados de hacerlo también. No podían ayudarle. Recuerde que cuando lo tomaron prisionero, sus discípulos desaparecieron. Pedro lo negó. Por lo tanto, exponerse a ayudarlo en la cruz era prácticamente poner una cuarta cruz o 10 más. Desamparado. Y la verdad, hermanos, que usted y yo no sabemos lo que significa desamparado. Si eres hijo de Dios, tú no sabes lo que es estar desamparado por Dios. Porque la verdad es que Él nunca lo ha hecho. Pudieses sentir las horas solitarias, pero nunca has estado desamparado. Yo no sé lo que es ser desamparado por Dios a pesar de mis pecados. No lo sé. El hombre más vil en esta tierra no es desamparado por Dios. Cualquiera puede volverse a Dios y se arrepiente en fe.
Pero cuando Cristo lleva mi pecado sobre sí, Él es desamparado por Dios. El Hijo eterno, que siempre había sido el objeto de la delicia, del amor del Padre, ahora fue completamente abandonado. El hombre perfecto que infaliblemente hacía la voluntad de Dios experimentó la terrible desolación del desamparo de su Padre. Y aunque naturalmente podíamos ver todo lo que él padeció como grande sufrimiento, nada fue mayor que el desamparo del Padre. Podríamos poner todas nuestras emociones en que lo clavaron, en que lo latigaron, en que laceraron todo su cuerpo, pero nunca poder entender que el desamparo del Padre fue mucho mayor a todas esas experiencias que él vivió en su cuerpo. Por eso es que hay algo que debemos comprender, ya que hay también un misterio aquí, y es comprender la doctrina correcta en cuanto a Cristo. Primero, cuando la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, toma forma de hombre, según Filipenses 2:7, Él fue envasado en un cuerpo sujeto a debilidad, y esto quiere decir que su naturaleza humana envuelve a la naturaleza divina, ¿cierto? Él añade a la naturaleza divina, añade la naturaleza humana. Por lo tanto, Él fue verdaderamente Dios en la tierra, pero también fue verdaderamente hombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Segundo, una vez que ya hemos sentado las bases de que Él fue verdaderamente Dios en la tierra y verdaderamente hombre en la tierra, segundo, cuando Cristo Jesús fue desamparado por el Padre, no fue una separación en cuanto a su naturaleza divina. ¿Se entiende? Él no dejó de ser Dios. Cristo nunca, y marque esto, nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad cuando estaba padeciendo en el cuerpo de Jesús. Pero sí Jesús, en su naturaleza humana, al hacerse pecado por los pecados de los hombres, sí recibe el juicio del castigo del pecado que nos correspondía a nosotros. En ese sentido, Jesús manifiesta esa angustia, ya que sufre de manera directa e inmediata el efecto de la culpa del pecado, manifestando la ausencia de la comunión con el Padre. Por lo tanto, Cristo nunca sufrió un abandono del Padre en su naturaleza divina. Pero sí vemos cuando la palabra dice que Él fue todo hombre, ese todo hombre realmente sí padeció este desamparo. Ahora, ¿fue por qué? Por causa de nuestro pecado, por causa de tu pecado. Porque la palabra ciertamente dice que el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores, Él por nosotros se hizo pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios se tiene que cumplir, la paga del pecado es muerte. El Padre ve a Jesús cargando el pecado, haciéndose pecado por nosotros. ¿Qué debía hacer la justicia de Dios? Así cuando dijimos en Romanos que Dios sería injusto si no le pagara al pecador que se esfuerza tanto por llevar fruto y el fruto del pecado es la muerte, Él sería injusto si no les paga con lo que ellos quieren. Hubiese sido injusto que Él no le pagara a Jesús por ser pecado por causa nuestra. Ahora, ese porqué que Él dice no es un porqué de impaciencia. No es un porqué de desesperación, tampoco un porqué de duda.
Eso sí sería mi clase de por qué. Cada vez que le digo al Señor por qué es porque tengo una gran duda y hay una gran desesperanza. Hay algo que no entiendo. Pero el Hijo de Dios, en esa condición, entendía el por qué. Él sabía por qué. A veces yo le digo al Señor por qué y hay tantas dudas en mi pregunta. Hay impaciencia, hay desesperación, hay angustia. Pero aquí tenemos el lamento humano de un intenso sufrimiento agravado por la angustia inocente y santa. Es el grito agonizante y terrible de la soledad en el momento de su pasión. Mi amado hermano, él estaba completamente solo con los pecados del mundo. ¿Por qué? Un comentarista dijo, ¿por qué? No el porqué de la impaciencia o desesperación. No el preguntar, fíjese en esto, no el preguntar pecaminoso de uno cuyo corazón se rebela contra la disciplina, sino más bien de un hijo perdido que no entiende por qué su padre le ha dejado y anhela ver el rostro de su padre de nuevo. Fin de la cita. Podríamos imaginarnos la respuesta que el Padre le da a Jesús frente al ¿por qué? El Padre podría decirle al Hijo, ¿por qué? Hijo mío, has elegido el lugar de culpabilidad de los pecadores. Tú, que jamás has conocido pecado, te has convertido en el sacrificio infinito para volverte pecado y recibir mi justa ira sobre el pecado por los pecadores. Hijo, haces esto debido a tu gran e infinito y perfecto amor y también debido a mi gran amor. Hijo, en tu sacrificio muchos verán mi rostro y gozarán de vida eterna. Esa podría haber sido perfectamente la respuesta del Padre. Pero la verdad es que Jesús sabía que iba. Horas antes él había orado, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y esto creo pensar que más allá de lo que a él le esperaba en su carne, él ya estaba sufriendo el saber, el desamparo y la angustia que iba a ocurrir en su vida, porque Dios iba a cerrar completamente los cielos. Pero recordemos también que esto lo escribió David. Pero más allá de David y su vida, este clamor agonizante y su identificación intencional de Jesús con estas palabras describe de manera más intensa y misteriosa lo que Jesús experimentó en la cruz, no de alguna participación que David haya tenido. Jesús conoció el gran dolor y sufrimiento tanto físico como emocional durante su vida, pero nunca había experimentado la separación con el Padre. Nunca. Por lo tanto, en ese momento él experimentó lo que nunca había experimentado, y fue la angustia de saber de que su Padre lo había abandonado. En ese momento en la cruz, una santa transacción se llevó a cabo. Dios Padre tuvo al Hijo como si Él fuera un pecador. Así como lo escribiría el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Spurgeon consideraba esta pregunta con un énfasis en la palabra meás. Él dice, puedo entender el por qué el traicionero de Judas y el tímido Pedro me han desamparado. Pero tú, Dios mío, ¿cómo pudiste desampararme? Esto es lo peor de todo, peor que todas las cosas juntas. El infierno tiene como su flama más feroz la separación del alma con Dios. Fin de la cita. El salmista continúa y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David sabía, recuerde que él lo escribió, David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios en momentos de angustia. Él lo había experimentado en muchas ocasiones en su vida. Cada momento anterior a la ayuda se tenía esta dramática ausencia de la ayuda de Dios, pero había un clamor y Dios respondía. Peor aún, al parecer no había explicación del por qué la falta de ayuda de Dios esta vez. Por tanto, se tiene esta pregunta, ¿por qué? David experimentó esto, pero solo como una sombra de lo que había de venir. Era una sombra comparado a cómo Jesús lo experimentó realmente. Antes de la cruz, Jesús vivió cada momento en un compañerismo, en una comunicación, en una unión consciente con Dios, su Padre, combinando con una dependencia continua junto con la ayuda del Padre y del Espíritu Santo. Pero en la cruz es totalmente distinto. Él sintió el desamparo y así pareció que el Padre estaba muy lejos de su salvación. Tenemos un comentario que dice al respecto, quiero que me acompañe, dice, a meditar en esto. Jesús, durante su proceso, él mantuvo en silencio, se mantuvo en silencio. Isaías lo relata de la siguiente manera, Isaías 53:7, dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, ¿y qué dice? Y no abrió su boca. Él permaneció en silencio cuando lo clavaron sobre la cruz. Fíjese este detalle. Pero cuando fue desamparado por Dios, dice que él gritó como un animal herido, como un león rugiente. Era un grito adolorido, un lamento de angustia indecible, y ningún escritor del Evangelio puede describir tal angustia. ¿Por qué? Algunos de ellos estuvieron allí, algunos lo oyeron, pero no creo, dice él, que ellos hayan podido describir algo así. Él dice, creo que el grito desde la cruz quebrantó las rocas porque había sido su voz la que las creó. Ahora el Creador en el cuerpo de Jesús está sufriendo. En esa cruz él gritó como un animal herido, dice, y el suyo ni fue un grito humano, sino el de un león salvaje y rugiente. Fue el clamor de dolor impronunciable mientras nuestro pecado realmente le oprimía. Fin de la cita. El salmista dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. El clamor no tenía respuesta, su clamor era ignorado. David lo experimentó muchas veces, pero el Hijo de Dios, nuestro Jesucristo, lo experimentó en un mucho mayor grado, ya que en la cruz sintió el total desamparo del Padre por causa de hacerse pecado por nosotros.
sus ruegos parecieran ser que no fueron contestados. ¿Por qué? Porque en la cruz, en esas 3 últimas horas, en las tinieblas impenetrables, Él se hizo pecado por nosotros. La paradoja de esto es que en ese mismo momento, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se ve que en la naturaleza divina no hay una separación, no hay una desconexión entre el Hijo y el Padre. Juan 16:32 dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero él dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre estaba con él cuando él estaba en la cárcel, el Padre estaba con él cuando él fue golpeado, y el Padre estaba con él cuando le clavaron a la cruz. Pero durante esas 3 últimas horas, Él hizo de su alma un sacrificio por causa del pecado. Y por eso dice Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Los versículos del 3 al 5 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta sección, junto con las que vienen, la vamos a continuar el día domingo. Y espero, mediante la gracia del Señor, podamos terminar el versículo hasta el 20, ¿cuánto tiene? 31. Le ruego, amado, que medite. Y le voy a hacer también la misma advertencia que el pastor Daniel me hizo, que es una consideración que debemos tener. No debemos tomarlo con el alma. Jesús no quiere que usted se vea en la cruz, usted de manera emocional, clavado en la cruz, mirar sus manos, ver los clavos. No tiene que ver con el juntamente con Cristo estoy crucificado. No tiene que ver con esa figura en su mente. Porque eso lo va a hacer a usted más sentimental y no más espiritual. Sino que debemos ver que realmente la angustia que Jesús tuvo en la cruz del Calvario no eran enfocadas en la debilidad física que Él sufrió, sino en la angustia por cargar el pecado del mundo, del cual usted y yo también pusimos nuestra gran cuota. Por lo tanto, le ruego que analice, que estudie, que lea con esa mirada. El pecado separa. El pecado cortó la comunicación y la comunión que teníamos con Dios. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios se envasara en un cuerpo sujeto a debilidad, parecido, semejante al nuestro, y en esa debilidad mantenerse firme sin cometer pecado. ¿Para qué? Para que Él pueda llevar nuestro pecado y su sacrificio pueda ser perfecto delante del Señor. Por lo tanto, piense en esto. Si vivimos en pecado, estamos automáticamente estorbando la comunión con Dios. Por lo tanto, ni usted ni yo nos podemos permitir ni el menor ápice de pecado en nuestra vida,
Y por eso yo ruego al Señor que nos haga consciente de cuán terrible es el pecado en nuestra vida, porque Él es sumamente santo. Y si no somos conscientes de esa santidad que Él tiene, amado, vamos a vivir pecando sin medida en nuestra vida y sin tener temor de Dios. Cosa que para un hijo de Dios debiese ser imposible. Porque nuestros afectos y nuestra voluntad están inclinadas hacia el Salvador. Póngase en pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido leída. Gracias por la riqueza que podemos encontrar en ella. Señor, creo que personalmente he tenido y has permitido en mi vida tener una perspectiva distinta de este salmo, permitiéndome ver de una manera única el gran sacrificio por el cual el Hijo de Dios manifestó en la tierra al ser crucificado. Hoy puedo entender que a pesar de lo que relata el Salmo 22 y a pesar de lo que puede relatar el Isaías 53 del gran padecimiento y de todo lo que sufrió nuestro Salvador, la angustia más terrible que Él vivió fue el verse separado contigo. Señor, yo te ruego que traigas esta angustia a nuestra vida al ver que hemos pecado deliberadamente y que el pecado nos separa de esta comunión, que estorba nuestra comunión. Señor, te ruego que por causa de esta tu palabra puedas animar nuestra vida y hacernos ver cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos tenido acciones pecaminosas en nuestra vida, que estorban nuestra comunión contigo, podamos sentir esta angustia que solo pueda ser quitada cuando vamos ante el trono de la gracia, arrepentidos delante de ti, buscando de tu favor, sabiendo que en tu Hijo encontramos perdón y también una abogacía eterna, no para vivir una vida en pecado, sino ya que somos imperfectos aún, hemos de seguir haciéndolo. Gracias por llevarnos a meditar y a pensar en los padecimientos de nuestro Señor, porque nada se comparan a lo que hoy podemos vivir en lo natural. Aún así te ruego, como Él fue consolado y como Él fue levantado, así también nuestros hermanos puedan ser consolados y puedan ser levantados de toda angustia que puedan vivir y puedan glorificar con un corazón agradecido delante de ti, de tu obra y de tus grandes maravillas. No permitas que la angustia ni los padecimientos nos quiten la gracia que tenemos de contemplar tus maravillas y de volvernos agradecidos por todo tu amor y por todas tus bondades. Padre, te ruego que fortalezcas a tu pueblo, sostengas sus vidas, les animes para que puedan continuar en la carrera que le has trazado en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.